Hola y bienvenidos a este webinar. Este tema fue escrito originalmente por el Dr. Kamran Barin y traducido al español por mí. Yo soy Lizeth Páez, audióloga colombiana. El tema del que hablaré son las pruebas calóricas. La prueba calórica es probablemente la prueba más antigua que existe para evaluar la función vestibular. A lo largo de los años se han desarrollado instrumentos sofisticados para estimular de forma precisa las irrigaciones calóricas y registrar los movimientos oculares resultantes. Pero revisando los fundamentos de la prueba, es básicamente lo mismo descrito desde hace 100 años. La prueba calórica es considerada muy útil para evaluar la función vestibular porque nos ayuda a detectar anomalías vestibulares unilaterales. Y la razón de esto es que la prueba calórica es una de las pruebas que puede estimular cada laberinto por separado. Los laberintos derecho e izquierdo pueden ser estimulados y evaluados independientemente. Ahora, el estímulo calórico no es una estimulación natural para el sistema vestibular. Los movimientos de la cabeza son la estimulación natural desde el punto de vista fisiológico. Pero desafortunadamente la mayoría de las condiciones, los movimientos cefálicos estimularán ambos laberintos y no es posible restringir la estimulación a un laberinto a la vez. En cambio, las irrigaciones calóricas con los años han sido usadas como el método más práctico para evaluar la función vestibular en el ámbito clínico, porque de nuevo es posible estimular cada oído de forma independiente. Revisemos la fisiología de la prueba calórica. Para la prueba calórica, el paciente debe encontrarse en posición supina con su cabeza o la parte superior de su cuerpo elevada a 30 grados, tal como se ve en la figura. En esta posición situará los canales semicirculares laterales en el plano de la gravedad. Si miramos al paciente de frente, se ve la orientación del canal semicircular, en este caso del lado izquierdo. Cuando no hay irrigación, es decir, en posición basal, la señal neural de ambos lados, derecho e izquierdo, es aproximadamente la misma. Entonces, no debe haber sensación de movimiento o ningún tipo de nistagmo en un individuo normal. El método más común para la evaluación calórica es la estimulación bitérmica, donde cada canal auditivo externo es irrigado 2 veces. Una vez con un medio a una temperatura ligeramente alta, es decir, más caliente con respecto a la temperatura corporal normal, y luego con un medio a una temperatura que es ligeramente más fría que la temperatura corporal normal. Entonces, si empezamos a irrigar el conducto auditivo externo con el medio a una temperatura ligeramente caliente, el área del canal semicircular que está más cerca del conducto auditivo externo se calentará y la endolinfa en el canal semicircular, debido al calentamiento, se hará más ligera y se dirigirá hacia arriba. Este movimiento de la endolinfa ejercerá presión sobre la cúpula y la empujará hacia el saco del utrículo. Este tipo de deflexión de la cúpula en el canal lateral causará una excitación del canal semicircular. Entonces, en este caso, el oído irrigado tendrá la señal neural más alta que el oído no irrigado, y esto le dará la sensación al paciente de que está rotando hacia el oído irrigado. Y como resultado, el reflejo vestíbulo oculomotor hará que los ojos se muevan lentamente lejos del oído irrigado, y la fase rápida del nistagmo traerá los ojos de regreso hacia el oído irrigado. Por ejemplo, en este caso, este es el canal semicircular lateral izquierdo.
el paciente tendrá un nistagmo que bate hacia la izquierda. Ahora, si irrigamos el oído con la temperatura fría, esta vez la endolinfa se hará más pesada y alará la cúpula hacia atrás. Y este tipo de deflexión cupular lejos del saco del utrículo causará una inhibición del canal semicircular y la señal neural se disminuirá, porque la actividad neural del oído contralateral será mayor a esta. En este caso, el paciente se sentirá que rota en dirección del oído no irrigado o al contrario del oído irrigado. El reflejo vestíbulo-oculomotor moverá los ojos esta vez hacia el oído irrigado lentamente y la fase rápida se dirigirá al lado contrario del oído irrigado. Esto sigue la regla Coase, es decir, con el frío hacia el lado opuesto y con el calor hacia el mismo lado. Esta regla Coase describe la dirección del nistagmo. Entonces, las irrigaciones frías generarán nistagmos que baten hacia el lado opuesto del oído irrigado y las irrigaciones calientes causarán un nistagmo que bate hacia el lado irrigado. En este ejemplo, la irrigación fría causará un nistagmo a la derecha porque estamos irrigando el oído izquierdo. Ahora, hay otra posición en la que puede realizarse la prueba calórica y es la posición prona con la cabeza hacia abajo, 30 grados. En este caso, el canal semicircular lateral se encuentra de nuevo en el plano de la gravedad, excepto porque hay una diferencia de 180 grados con la otra posición. En esta orientación, si se irriga el oído con una temperatura fría, de nuevo la endolinfa se hará más pesada y bajará, pero esta vez la deflexión cupular es contraria a lo que sucedía en la posición supina, pues en este caso la cúpula se dirigirá hacia el saco del utrículo, lo que causará una excitación del oído irrigado y por lo tanto el nistagmo será diferente. Aquí la regla Coase cambia, siendo que el estímulo frío causará un nistagmo hacia el mismo lado estimulado y con el calor el nistagmo se dirigirá hacia el lado opuesto. Hay una ligera diferencia entre estas dos posiciones. La estimulación calórica tiene dos componentes. Uno de ellos es que depende de la gravedad y hay otro componente, el cual es la estimulación directa del nervio. Es así que la estimulación con calor genera un incremento en la actividad neural, mientras que el frío causa una disminución de la actividad neural. Este componente es muy pequeño, pero en estas dos posiciones diferentes de la cabeza esto tiene un efecto diferente. Entonces, en la posición calórica estándar, que es la supina, el componente neural y el componente de la gravedad interactúan y se resaltan entre ellos, mientras que en la posición prona tienen una dirección opuesta y se subtraen. Por este motivo, de hecho, se obtienen respuestas más fuertes en la posición calórica estándar, es decir, supina. Y por esta razón realizamos la prueba en esa posición. La posición prona solía ser usada para la estimulación con agua helada, pero hoy en día ya no se hace mucho esta prueba. Pero es una forma muy interesante y efectiva para determinar la presencia de nistagmos espontáneos durante la prueba. Es decir, que con el agua helada se confirma si esos nistagmos son un resultado de la estimulación calórica o simplemente nistagmos espontáneos. Si se cambia la orientación del paciente de la prueba calórica estándar a la posición prona y el nistagmo cambia su dirección, entonces sabremos que sí hay una respuesta calórica. Pero si el nistagmo no cambia su dirección, sabremos que es un nistagmo espontáneo.
Hablando de las ventajas y limitaciones de la prueba calórica, las ventajas más obvias es que en contraposición a los movimientos cefálicos, la irrigación calórica puede realizarse en cada laberinto independientemente. Y esto será efectivo para detectar lesiones vestibulares unilaterales. Y otra ventaja puede ser que la estimulación calórica puede ser generada por equipos relativamente pequeños y no tan costosos, comparado, por ejemplo, con la silla rotatoria. La prueba calórica puede realizarse en un área más pequeña. Sin embargo, esta prueba también tiene una serie de limitaciones de las que debemos ser conscientes. La primera limitación es que las respuestas no están calibradas, lo que significa que varía de una persona a otra y a veces incluso de un oído al otro oído. Porque la base de la prueba calórica es la transferencia de temperatura del conducto auditivo externo hacia el laberinto. Entonces esto depende de la anatomía y hay muchas diferencias de una persona a otra. Por ejemplo, si una persona tiene respuestas de 20 grados por segundo en el pico de la respuesta calórica y otra persona tiene respuestas de 10 grados por segundo en el pico de la respuesta, literalmente estamos diciendo que el laberinto de una persona es más sensible que el de la otra, simplemente porque la transferencia de temperatura es más efectiva en una persona que en la otra. Otra limitación de la prueba calórica es obviamente que se enfoca en el canal semicircular lateral. Técnicamente podrían evaluarse también los canales anterior y posterior, ubicándolos en el plano de la gravedad, pero ya que se encuentran ubicados lejos dentro del hueso temporal, realmente no se alcanza a realizar fácilmente la transferencia de temperatura. Entonces, la prueba calórica es considerada primariamente como una prueba del canal semicircular lateral y la porción superior del nervio vestibular. Otra limitación de la prueba calórica es que se genera por una estimulación de una frecuencia extremadamente baja, la cual no está realmente dentro del rango fisiológico del sistema vestibular. Por ejemplo, en la silla rotatoria es posible ir de 1 Hz, que es una frecuencia que corresponde a los movimientos fisiológicos, pero en la prueba calórica la frecuencia es extremadamente baja. Otra limitación es que los pacientes encuentran estresante la prueba calórica y no es bien tolerada por algunos pacientes. Finalmente, lo que la hace muy atractiva es la posibilidad de hallar lesiones unilaterales, lo que resulta de comparar el oído derecho e izquierdo. Pero de hecho esta es una limitación cuando hay una condición que afecta a los dos lados simultáneamente. Por ejemplo, pacientes con hiper o hipofunción en la prueba calórica, pues no van a tener efectividad durante esta prueba.